es siempre presente, aunque a veces no lo podamos ver al principio, pero para caminar con esta luz de Dios, con la gracia, requiere fe y confianza en Él. Tenemos que soltar nuestras propias luces y confiar en la suya. Y aquí está la pregunta de hoy, hermanos. ¿Estamos caminando con nuestras propias luces o la luz de Dios? Amén. Aleluya. Porque Dios dijo en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús no nos promete que no habrá oscuridad, pero en Él no viviremos en ella. No viviremos en ella. Su gracia nunca desaparece. Debemos de confiar en su luz, aun cuando no podamos ver con nuestros propios ojos. Y con esta ilustración en la mente, quiero que pensemos en algo muy serio. ¿Cuáles son esas luces que hemos usado nosotros para caminar? Porque la verdad es que muchos de nosotros hemos estado usando nuestras propias luces para caminar. Puede ser un pecado, puede ser tu propia capacidad, una adicción o nuestro propio orgullo. Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él no te dijo, yo te daré una linterna para que te lleves solo, porque Jesús no quiere que caminemos con nuestra propia luz. Él quiere que caminemos con su luz y caminamos en donde Él ilumina. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él quiere, y para entender esto mejor hay que leer una historia bíblica que Jesús mismo contó, la historia del hijo pródigo que está en San Lucas 15. Vamos a leer versos 11 a 24, hermanos. Amén. Es San Lucas 15, versos 11 a 24. Gracias, hermano. Vamos a leer del verso 11 a 24. El verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en él dijo, ¿cuántos corneros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Aleluya. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra los cielos y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus corneros. Y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dije, Padre, he pecado contra los cielos y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vístele, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ya es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Hermanos, este pasaje del hijo pródigo nos enseña algo muy claro. Las luces que el mundo nos ofrece son temporales. Amén. Aunque pueden parecer brillantes por un momento, pero tarde o temprano esas luces se van a apagar. Ese joven se dio demasiado tarde, que sus luces no eran suficientes para guiarlo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Él decidió regresar a su padre, a la luz de su padre. Y aquí está lo más hermoso, hermanos. El padre no lo recibió con reproches ni castigos. El padre corrió a su encuentro.
lo vistió, lo abrazó y celebró su regreso. Amén. Eso es el mismo que hace Jesús con nosotros. Aunque nos hayamos alejado, su luz nunca se apaga. Aunque nuestras propias luces nos fallan, su luz siempre sigue encendida. Amén, aleluya. Y muchos de nosotros todavía caminamos así con nuestra luz. Sentimos que ocupamos a ver dónde vamos, pero una vez debemos de dejar nuestras luces, apagar todo y enfocarnos en la luz, porque Jesús nos dice, suelta esa luz que no sirve y confía en la mía. Aleluya. La historia del hijo pródigo comenzó con oscuridad, pero terminó con alegría. Sí, amén. ¿Saben por qué terminó con gozo? Porque el hijo dejó sus falsas luces y regresó a la luz de su padre. Aleluya. Y esto nos lleva al segundo lección de este mensaje, que la verdadera luz requiere confianza. Porque si somos honestos, muchos de nosotros queremos usar el luz de Dios, pero no queremos depender en Él, no queremos sentirnos impotentes a nuestra situación. Queremos todo ver claro y rápido, pero la luz de Dios es como la luz de la luna. Es firme y constante, sí, pero a veces es suave. Y necesitamos fe para dejar nuestros ojos que se acostumbren a esta luz. Y vamos a leer un ejemplo bíblico que está en San Mateo, 14, 22 a 33. Es la historia de Pedro sobre el agua. Es Mateo 14, versos 22 a 23. Aleluya. Okay. San Mateo 14, 22 dice: en segundo día Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero de segundo día Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya. En esta historia, los discípulos estaban en la media de la tormenta. En la oscuridad vieron a Jesús caminar sobre las aguas y las olas. Y Pedro le dijo: Jesús, si eres tú, mande que yo vaya a ti sobre las olas. Y Jesús le respondió: bien, ven. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las olas. Y por un momento él caminaba en un lugar imposible. Pero la Biblia nos dice muy claramente que cuando Pedro vio las olas y el viento, tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Él se comenzó a hundirse. ¿Qué imagen más clara? ¿Qué imagen más clara, hermanos? Que la luz de Jesús nunca se apagó. Jesús nunca dejó de estar ahí. Pedro solo perdió la vista de Jesús, de la verdadera luz, y se comenzó a hundir en los problemas, en las olas. Pero Jesús, ¿qué hizo? Él no le dejó que se hunde, no dejó que se pierda Pedro. Él le extendió la mano y lo salvó. Aleluya. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Empezamos bien, confiamos en Dios, pero de repente los problemas, las tormentas, las habitaciones, las angustias nos toman control y quitan nuestros ojos de Cristo. Nos enfocamos en los problemas cuando debemos de enfocar en Cristo. Amén. Y aquí está la lección, hermanos. Seguir la luz de Dios requiere confianza. No siempre vamos a entender todo.
no siempre vamos a ver todo con claridad, pero si mantenemos nuestros ojos en Él, y nosotros también podemos caminar en un lugar imposible. Dios nos está invitando hoy que dejemos de confiar de nuestras propias luces y confiar de Él. Aleluya, amén. Porque cuando yo era más joven, yo estaba cegado por las luces del mundo. Yo quería ser como los otros chicos de mi escuela que sabían todos los nuevos modas, los nuevos artistas, nuevas canciones, los influencers, los youtubers. Y ellos me pedían mis opiniones en estas cosas y yo no sabía. Solo di un sí, un no, o escojo este en vez del otro, porque yo no sabía. Yo me sentía como vivir debajo de una piedra, porque mi madre me limitaba mi tiempo enfrente de la pantalla. Algo que en esa época no me gustaba, pero ahora miro que fue la correcta decisión, pero me sentía perdido y en mi deseo de encajar con mis compañeros, me empecé a juntar con personas que no debía de juntarme. Empecé a hacer cosas que yo sabía que fueron mal y no los debía de hacer, pero aún los hice. Y el punto de quiebre fue, hermanos, fue cuando un joven vino a predicar en mi escuela. Un chico, el mismo edad que nosotros, vino de hablarnos de Jesús, de su sacrificio y su muerte en la cruz por nuestros pecados. Y ahí cuando él vino a mi grupo, los que fueron mis amigos en esa época comenzaron a reírse, a hacer chistes y burlarse. Y yo en ese momento me quedé callado. Debía de hablar, pero mantener mi boca cerrada. Y cuando ellos comenzaron a hacer más y más, yo solo me alejé, me fui de esa situación. Y esa noche tuve un enorme peso en mi pecho de arrepentimiento, de vergüenza, de oscuridad. En ese momento pensé cómo Jesús se sentía en mí. Si alguien me hace así, yo será rompido el corazón. Y Jesús, Él estando ahí siempre conmigo, y yo que me quedé callado así, le hubo de lo doler mismo. Y esa noche, para ayudar mi corazón, comencé a leer las Biblias. Mi Biblia tiene muchos versos del atrás por cualquier cosa que sientes, y ahí comencé a leer. Y leí muchos versos, pero había dos que se quedaron conmigo. Uno donde Pedro dice en Galatas 6:7, él dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y Jesús mismo dijo en Mateo 10:32-33, al cualquiera pues que me confese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los padres, de mi Padre, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahí me di cuenta que yo estaba perdido. Yo le volteé mi espalda a Jesús, y ahí me sentí solo en la oscuridad. Pero incluso cuando lo dejé atrás a Dios, incluso cuando me callé, en vez de hablar, Jesús nunca se rindió conmigo. Él nunca apagó esa luz se mantuvo encendida. Él esperó mi regreso. Y vi que incluso cuando me sentía frío y solo, su misericordia y su gracia me envolvía como cobija en un día helado. Y desde ese momento dejé atrás las luces falsas del mundo, la atención vacía, la aprobación de los demás. Descubrí que las luces del mundo nos ofrecen muchos, pero nos dejan vacías al final. Y ahí me pregunté, ¿por qué nosotros buscamos la validación del mundo que crucificó a un hombre perfecto? ¿Por qué no buscamos al que fue crucificado en nuestro lugar, al que murió por nuestros pecados y al que venció la muerte en 3 días, el que su reino no se rinde y el que su luz nunca se va a desgastar? Y fue en esa luz donde por fin encontré descanso. Empecé a caminar con la luz de Dios, y desde entonces empecé a sentir un paz que nunca he sentido en mi vida. Y aunque a veces me voy a tropezar, a veces me voy a desviar, ya sé a dónde voy a correr, ya no ando perdido en la oscuridad, ya corro a su regreso a la luz de nuestro Padre, y ya no estoy perdido, ya tengo la verdadera luz de Dios conmigo.
Y ya sé que su gracia y su misericordia es más grande de mi callado, es más grande de mis pecados. Y Gloria a Dios. Y hermanos, esos dos pasajes que leímos nos enseñan algo muy claro. El hijo pródigo dejó su casa persiguiendo las luces falsas del mundo y se terminó en oscuridad. Pedro comenzó caminando con la luz de Dios, pero comenzó a hundirse cuando dejó de mirarlo. ¿Y qué nos enseña esto? Que no importa dónde estemos, la luz de Jesús sigue siendo nuestra luz, sigue siendo encendida, esperando que volvamos a ella. Y vamos a volver a ilustrar con qué comenzamos. ¿Cuál es esa luz que estamos usando? La luz temporal y vacía del mundo, el pecado, el orgullo, nuestras propias fuerzas, o la luz eterna de Cristo. Aleluya. Porque las luces del mundo parecen brillantes, nos hace sentir seguros, pero este es solo una ilusión. Este sentimiento solo tarda unos momentos, porque tarde o temprano esas luces nos van a fallar y vamos a regresar a la oscuridad. Pero la luz de Dios es diferente, porque es como la luz de la luna, es suave, es constante y es firme. Puede que sea al principio no veamos mucho, pero tenemos que tener nuestros ojos acostumbrados a esa luz. No nos ayuda por un momento, pero ocupamos confiar en Él. Amén. Y te das cuenta, y ahí nos vamos a dar cuenta que la luz de Jesús no ilumina solo 2 pasos, va a alumbrar todo el camino. Aleluya. Y el hijo pródigo descubrió cuando sus luces le fallaron, cuando se quedó en la oscuridad. Y Pedro lo descubrió cuando él comenzó a hundirse, cuando dejó de mirar a Cristo. Y quizás hoy nos demos cuenta del mismo, que estamos usando nuestras propias luces, nuestras propias fuerzas para caminar, para guiarnos en la vida, cuando debemos de usar la luz de Cristo. Porque nosotros tal vez estamos usando una linterna, nos sentimos que estamos en la noche en un bosque y usamos una pequeña linterna para guiarnos. Pero hoy Jesús nos dice: hijo, hija, suelta esa luz que no sirve y usa la mía. Aleluya. Hermanos, no importa Amén, cuán Dios. lejos hayas caminado en la oscuridad, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces hayas tropezado, la luz de Cristo sigue encendida, esperándote para que regreses al primero y grande luz, el verdadero luz. Aleluya. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén, Dios. Aleluya.